Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presentes nuevamente en una entrega más de este espacio. Hoy con una compilación especial de leyendas de la Ciudad de México. Así que los invito a que se queden al final de este video para que las escuchen y conozcan todas, ya que tienen un formato muy particular. Querida comunidad, ¿ustedes creen que estas leyendas estén basadas en hechos reales? Puede que sean más cotidianas de lo que pensamos, porque lo cotidiano también es extraordinario. La Llorona. Yo me llamaba María. Nací en un barrio junto al lago, donde el agua se metía por las calles cuando llovía fuerte. Mi madre lavaba ropa ajena y mi padre ya no estaba. Desde niña supe que no era para quedarme ahí. Soñaba con otra vida, una distinta, una con casa grande, con piso parejo, sin humedad, sin trastes prestados ni trapos viejos. Lo soñaba todo el tiempo, incluso cuando cargaba el bote de agua o cuando ayudaba a mi madre a planchar. Cuando tenía 17, lo conocí a él. No era del barrio. Tenía las uñas limpias, usaba sombrero, olía distinto. Venía en un caballo bonito, de esos que solo se ven en fiestas. Decía que su familia tenía tierras. No sé por qué me hablaba a mí, pero yo le contestaba, y así empezó todo. Yo me enamoré como se enamoran las tontas. Tuvimos 2 hijos. Nunca me pidió matrimonio. Decía que sí, que pronto, que su familia no aceptaba a una mujer como yo, pero volvía, siempre volvía, con regalos, con palabras dulces. A veces se iba por semanas. Yo me quedaba sola con los niños y con las miradas de las vecinas. Un día, lo vi pasar en su caballo, pero no venía a verme. Iba con otra. Una mujer bien vestida, de ciudad, con zapatos blancos. Iban riendo. Yo llevaba a los niños de la mano. Me escondí. Me apreté el rebozo contra el pecho. No me vio, o sí, pero fingió que no. Esa noche no pude dormir. Veía a mis hijos y pensaba en su futuro. Pensaba en lo que iban a vivir, en lo que iban a sufrir. Los iban a ver igual que a mí, como si no valieran, como si su sangre fuera menos. Pensé que sin él, sin un padre presente, ellos no iban a tener más que desprecio. Pero no era solamente eso, porque pues en aquel entonces las mujeres no trabajaban, así que sin un hombre, yo no tendría cómo alimentar a mis hijos, e iban a pasar hambre, y yo no quería eso para ellos. Esa madrugada los desperté. Les dije que íbamos a ver a su padre. Caminamos hasta la orilla del canal. El agua estaba quieta. El más pequeño tenía sueño y se quería regresar. El mayor me preguntó por qué lloraba. No le contesté. Los abracé y, sin dejar que pudieran soltarse, los fui llevando conmigo hacia el interior del agua. Ellos no sabían nadar, así que perdieron la vida, ahogados. Fue un deceso rápido. Entiendo que sí sufrieron un poco, pero lo que yo estaba pensando en ese momento es que iban a sufrir más si pasaban hambre. Para mí, por lo menos en ese momento, me pareció la mejor opción. No sabría describir con muchos adjetivos lo que sentí en ese momento, solo un vacío, como si me hubieran arrancado todo por dentro. Me quedé ahí parada, sin moverme, sin pensar. Al amanecer, la gente ya sabía. Me buscaron, me gritaron, me jalaron del pelo, me escupieron, me amarraron.
Yo terminé igual que mis hijos. Desde entonces regreso. Cada noche camino por los canales, por las orillas, por las calles viejas. No es que Dios me haya castigado, porque en realidad yo tuve oportunidad de irme al otro mundo, pero me quedé, porque ellos, mis hijos, están allá, y yo no me siento lista como para verlos a los ojos, después de lo que les hice. Por eso es que me quedé aquí. A veces, después de tantas décadas vagando, como que mi cordura se quiere fragmentar y se me olvida que yo misma acabé con la vida de mis hijos. Y cuando eso se me olvida, empiezo a gritar desesperada, porque no los encuentro, porque creo que siguen vivos, porque creo que alguien se los llevó. Por eso la gente me escucha, por eso cuentan mi historia, porque cada que se oye mi voz, es porque sigo ahí, entre el agua, entre las calles, buscando a los hijos que perdí por querer protegerlos. Y así me conocen, La Llorona. Pero yo fui María, y antes de ser leyenda, fui madre. La Casa Negra. Me llamo Ezequiel, y yo no tenía a nadie, ni familia, ni casa, ni dinero. Me ganaba la vida vendiendo lo que podía en la calle. Me enfermé después de tomar agua de una llave rota en la Alameda. Fue una fiebre brava. Primero me dolió el estómago, como si tuviera una piedra adentro. Luego vino la fiebre. Ya no podía caminar. Un policía me llevó a la casa grande de la Roma, esa que está en la esquina de Álvaro Obregón. Decían que ahí estaban metiendo a los enfermos como yo. Nadie quería acercarse. El gobierno decía que era temporal, pero ya tenían semanas encerrando gente ahí. Esa casa era bonita, pero ya estaba toda sucia. Adentro olía a vómito y a orines. Las camas eran camastros de metal, llenos de manchas. No había ventanas abiertas. Todo estaba sellado con trapos mojados para que no saliera el, entre comillas, mal aire. Yo compartía cuarto con 7 hombres. Algunos gritaban en la noche por la fiebre. Una señora perdió la vida en la madrugada y nadie se la llevó hasta después de 2 días. Las enfermeras ya no se daban abasto. Algunos médicos dejaron de venir. Una monja nos pasaba caldito en una olla de fierro, pero luego ya no volvió. Yo escuché que la gente de la colonia se quejaba porque creían que íbamos a contagiar a todos. Tenían miedo. Decían que éramos un foco de mala suerte, que éramos la muerte misma. El día que pasó la tragedia era un domingo. Aparentemente cualquiera dentro de la horrible locura que era ese lugar. A mí me temblaban las manos y me dolía todo el cuerpo. A eso de la medianoche, empezamos a oler humo. Primero pensamos que era un descuido en la cocina, pero el humo venía por las rendijas. Luego se oyó como algo que se quebraba. Después gritos. El techo empezó a calentarse. Quisimos salir, pero las puertas estaban clavadas por fuera. No era accidente. Nos encerraron a propósito. Algunos lloraban. Otros aventaban objetos contra las paredes. Yo me arrastré hasta una esquina, tratando de mojar un trapo para taparme la cara. El humo me raspaba la garganta. No podía respirar. La casa crujía, mientras el fuego la empezaba a consumir. Escuché cómo se cayó una parte del techo del recibidor. Varios quedaron debajo. A mí se me llenaron los ojos de ceniza. Tosí sangre. En eso un hombre gritó que las llamas lo estaban consumiendo vivo. Fue lo último que escuché, antes de perder la conciencia. Sí desperté,
pero ya no desperté como persona. No sé cuánto pasó, pero cuando abrí los ojos, el fuego ya se había ido. Yo seguía ahí, pero algo no estaba bien. Mi cuerpo seguía tirado, pero ya no tenía peso, no tenía voz, solo podía ver, y poco a poco fui entendiendo que ya no estaba vivo. Vi a otros de los que habían fallecido conmigo. Nadie hablaba, solo estábamos ahí, atrapados. Pasaron los días, luego las semanas. La casa quedó sola, con las paredes negras, con el hollín todavía marcado, donde antes había cortinas. Después llegó una familia, los Mondragón, un matrimonio joven con 3 niños. Ellos no sabían nada. Pintaron las paredes, pusieron muebles nuevos, taparon las marcas, hacían cenas, reían, pero nosotros seguíamos ahí. No podíamos salir. No teníamos nada en contra de ellos. De hecho, hasta en cierto punto me caían bien. Pero todos nosotros estábamos furiosos por la forma en la que habíamos trascendido al otro mundo y alguien tenía que pagar. Así que nos desquitamos con ellos. Hacíamos llorar a los niños. Asustábamos a la madre. Afectamos la salud del padre. Él dejó de comer. Se encerraba en su despacho por horas. La madre se estaba volviendo paranoica. Los niños no dormían. Una noche decidimos que ya no queríamos que ellos estuvieran en la casa. Así que les arrebatamos la vida. La policía no pudo explicar nada. Dijeron que fue una falla del gas, pero el gas estaba cortado. Otros decían que fue una venganza, pero esa familia no tenía enemigos. La casa quedó vacía otra vez. Nosotros seguimos aquí, no porque queramos, sino porque no podemos irnos. Porque la forma en que fallecimos nos encadenó. Porque cuando alguien más pisa esa casa, sin saber lo que pasó, nosotros lo sentimos. Y ese dolor que traemos adentro, ese que no se fue con el fuego, lo pasamos a quien entra. Y así se fue haciendo la leyenda, la casa negra de la Roma. Nadie quiere vivir aquí. Dicen que está maldita, pero no es una maldición. Es lo que dejaron en nosotros, lo que hizo la gente por miedo. Nosotros no fuimos monstruos, éramos enfermos, éramos personas. Ahora somos lo que queda después de una vida dolorosa y después de una muerte dolorosa. La niña del metro Tacubaya. Mi mamá y yo casi no salíamos. Éramos ella y yo, nada más. Vivíamos en un cuartito de lámina en un cerrito de Naucalpan. Pero en algún momento las cosas se complicaron, hablando en términos de dinero y así. Entonces pues mi mamá se vio en la necesidad de, aparte de su trabajo por las noches, tener que salir a vender dulces por las tardes, y pues yo la acompañaba siempre, aunque yo quería estar en la casa, jugando sola o viendo la tele vieja que ya casi no agarraba canales. Ese día, fuimos hasta Tacubaya. Ella quería buscar un lugar donde ponerse a vender, porque donde siempre se ponía ya no la dejaban. Bueno, sí la dejaban, pero era un borlote. Entonces, para no estar batallando, pues mejor buscar otro lugar. Me acuerdo que íbamos bien temprano. Ella me llevaba de la mano, pero cuando llegamos al metro, me soltó un segundo para echarse la mochila al hombro. La gente empujaba mucho. Yo traté de agarrarme de su chamarra, pero alguien pasó y me aventó. Y ya no la volví a ver. No grité, no lloré. Me quedé parada en medio del pasillo, pensando que si me quedaba ahí, ella iba a regresar, pero no regresó.
Me fui caminando por los andenes, buscando su cara entre la gente. Me metí a un vagón y luego bajé, y luego volví a meterme. Cuando me di cuenta, ya no sabía en qué parte de la estación estaba. Me dio miedo, mucho. Me acurruqué junto a una columna de concreto y me quedé ahí. Pasaron varias horas. Creo que se hizo de noche. Alguien dejó una bolsa de pan mordido y yo la agarré. Había partes en la estación que casi nadie usaba. En los túneles laterales, donde solo pasaban trabajadores o donde ya ni luz había, ahí me metí. Me escondí. Me dio miedo pedir ayuda, porque me habían dicho que a los niños solos se los llevaba el DIF y los golpeaban. Eso me decía mi mamá. Así pasaron los días. A veces encontraba comida. A veces alguien tiraba algo que servía. Una vez bajó un trabajador a revisar un cableado. Me encontró dormida entre dos bultos. Me quiso sacar. Yo me solté. Empecé a gritar. Él intentó sujetarme, pero lo mordí. No me acuerdo cómo pasó todo con exactitud, porque todo pasó muy rápido. Pero después de que lo mordí, él cayó al suelo. No sé si tropezó, si lo empujé, si se pegó con algo. No sé. El punto es que cayó al suelo y se golpeó la cabeza provocando un boteadero de sangre. Y en cuanto la sangre empezó a correr, llegaron las ratas a darse un festín. La grotesca escena de ver a las ratas alimentándose del hombre que todavía seguía con vida me dio muchos escalofríos. Pero ver a las ratas comer me dio envidia, porque yo tenía mucha hambre, y lo que pensé fue, bueno, pues si las ratas están comiendo, ¿por qué yo no? Y me uní a su buffet. Después ya no me escondía tanto. Me movía por los túneles. Vi cosas raras. Escuchaba cómo los trabajadores hablaban de mí. Decían que había una niña que mordía, que se comía a los vagabundos, cosa que no era del todo cierta, ni del todo falsa. Sí me alimenté de 2 cuerpos de vagabundos, pero yo solamente comía cuando las ratas también lo hacían. Yo sabía que las personas hablaban de si yo era real o no, porque ciertamente analizándolo con la cabeza fría, ¿quién va a pensar que es posible que una niña de la edad que yo tenía se volviera consumidora de la misma carne que comen las ratas? En una ocasión me encontré con unos niños, pero ellos no estaban vivos. Eran fantasmas. Habían perdido la vida muchos años antes, o por lo menos eso fue lo que me dijeron. No tengo idea de cuánto tiempo estuve vagando por los inaccesibles túneles del metro. No puedo decirles porque no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que me integré a la colonia de ratas. Me volví una más. Yo me acostumbré a su presencia y ellas se acostumbraron a mí. Eran mi única compañía, así que yo las seguía donde fueran. Casi siempre estaban ahí en los túneles, pero a veces se movían a los alcantarillados de drenaje, y pues me iba con ellas. Pude ver cosas muy raras. Hay ratas enormes, del tamaño de perros, y eso no es todo. La colonia tenía un rey. Era una cosa que ni siquiera tenía forma. Eran como 40 ratas que estaban juntas, sin poder separarse. Algo muy grotesco, la verdad. Un día, vagando por las profundidades del metro mientras seguía a las ratas, me encontraron y me sacaron de los túneles. Yo claro que traté de poner resistencia. Ataqué a los que me querían sacar de ahí, pero me lograron someter y me sacaron. Trataron de interrogarme. Trataron de hablar conmigo. Y pues les dije esto que les acabo de contar, pero no mucho más, porque mi mente bloqueó muchas cosas.
Sé que me pasaron varias cosas bastante traumáticas, pero no las recuerdo. Como sea, me mandaron al psiquiátrico, porque yo ya había perdido la cordura. Pero logré escaparme, y llevo más de 50 años vagando por las calles. Querida comunidad, qué bueno que siguen por aquí. Espero que estén disfrutando de estos relatos y leyendas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, pero además, te invito también a que, si estás conociendo este contenido, lo explores en su totalidad, ya que a través de él encontrarás horas y horas de terror y entretenimiento paranormal en diferentes formatos que estoy seguro puede llegarte a gustar. No olvides que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y también te recuerdo que tu interacción es muy importante para este proyecto, así que si es de tu agrado, esperaría poder contar con tu pulgar arriba y saludarte en la caja de comentarios. De antemano, gracias. Querida comunidad extraordinaria, queda una leyenda más. Los invito a que me acompañen para conocerla. La casa de la tía Toña. Me llamaban Toña, aunque ese no era mi nombre. Nunca me gustó que me dijeran así. Pero con los años dejé de corregir a la gente. Me fui quedando sola. Primero se fue mi madre, luego mis hermanos. Nunca tuve hijos ni esposo. No porque no pudiera, sino porque nunca quise que nadie se sintiera con derecho a meterse en mi vida. Vivía en esa casa grande del bosque. La construyó mi padre cuando la ciudad todavía no se había comido todo. Desde los ventanales se veía el río, los árboles. Tenía mi huerto, mis libros, mis costumbres. No me faltaba nada. Al principio, cuando recién quedé sola, la gente de los alrededores me visitaba porque mi padre siempre tuvo un muy buen impacto en toda la gente que lo conoció. Así que, pues las personas eran amables conmigo por mi padre. Me traían pan. Me preguntaban cómo estaba. Luego, poco a poco, de uno en uno dejaron de venir. Tal vez se cansaron de que no los invitara a pasar. Yo nunca he sido buena para hacer plática. Me sentía mejor en silencio. Cuando alguien tocaba a la puerta, me quedaba quieta, esperando que se fueran. Con los años ya nadie se acercaba. Solo algunos muchachos que cruzaban el bosque, esos sí se acercaban. Gritaban tonterías. Me tiraban piedras. Decían que la casa estaba embrujada, que yo era bruja. Se burlaban. Una vez dejaron un costal con un animal muerto en mi jardín. Esa noche lloré como una niña. Pensé en irme, pero ¿a dónde iba a ir yo, a mi edad, con mis cosas, mis costumbres? Fue un día de lluvia cuando llegaron unos niños. Tocaron la puerta empapados. Traían barro en las rodillas. Dijeron que estaban perdidos. Yo les abrí. Les di té caliente y les puse cobijas. Se quedaron viendo la casa, husmeando. Les ofrecí pan. Se lo comieron en segundos. Uno me preguntó si vivía sola. Otro quiso saber si tenía dinero guardado. Yo evité sus preguntas y solamente les dije que podían quedarse hasta que escampara, pero que no se metieran con mis cosas. Ellos se rieron. Esa risa me molestó. Me recordaron a los que me gritaban desde la calle. Esa noche no dormí. Escuchaba los pasos de los niños. Escuchaba murmullos, sus risas. Fui al cuarto donde les había dicho que podían dormir. A uno lo encontré hurgando en mi escritorio. Le grité. Me empujó y me hizo caer. Me dolió la cadera. Me costó levantarme.
Me gritó cosas que prefiero no repetir. Además de los insultos, también me dijo vieja loca y se rió. No sé en qué momento los otros dos aparecieron. Estaban sudando. Habían encontrado mi caja de madera, esa donde guardo las fotos de mis padres, los papeles de la casa, mi acta de nacimiento. Estaban rompiendo todo. Sentí que me hervía la cabeza. Fui a la cocina. Agarré lo primero que encontré. Ataqué al que tenía la caja. Cayó como un costal. Los otros se quedaron quietos. Uno corrió. El otro quiso tomar un cuchillo. Lo detuve. No sé cómo, pero lo detuve. Y entonces terminé con la vida de todos. Me senté en la sala y cerré los ojos. Estuve ahí toda la noche. En la mañana llevé los cuerpos al barranco. Y ahí los enterré.